este momento. Le damos la bienvenida a él, que nos va entonces a introducir a una bonita experiencia recorrida por los profetas, con las lecturas del Adviento para mostrarnos la esperanza que debe seguir viva en nosotros. Padre Fidel Oñoro, le damos la palabra. Muy buenos días, estimado Giovanni, queridos hermanos y hermanas que han querido participar en esta jornada, en este día de retiro, en una gran vigilia de ambientación para el tiempo del Adviento. 4 semanas que disponen nuestros corazones para acoger la venida del Señor. En esta ocasión, nuestro retiro de Adviento quiere enfocarse en un punto muy especial: hacer la escuela de la esperanza con los profetas. Particularmente con el profeta Isaías, que, como lo voy a explicar dentro de un momento, ocupa dentro de la liturgia del Adviento un lugar muy especial. Vamos a aprender con el profeta Isaías los 3 grandes pasos para recuperar la esperanza en tiempos de dificultad. Pero antes de abordar nuestra escuela, nuestro itinerario, nuestra inmersión al interior del profeta Isaías, profeta que predomina en el Adviento de nuestra Iglesia Católica, permítanme una premisa, una primera anotación sobre este tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento nos invita a hacer una contemplación de la venida del Señor. De ahí viene la palabra Adviento, el que viene. Significativamente, todas las iglesias de toda la tierra y a lo largo de todos los siglos han sentido la necesidad de instituir y de vivir un tiempo en que se haga más intensa la espera de la venida de Jesús. Ciertamente, este tiempo del Adviento concluye con la Navidad, la gran manifestación del Señor. Pero atención con esto: este tiempo del Adviento no pretende ser, en primer lugar, una preparación para la Navidad. Lo digo porque he escuchado a algunos decir eso en estos días. El Adviento no tiene como intención ser, en primer lugar, una preparación para la Navidad, casi como si estuviéramos esperando todavía la venida de Jesús como hombre en medio de nosotros en la pobreza de Belén. Esto es lo que ha ocurrido, sí, hace más de 2000 años. Pero lamentablemente a ratos hemos perdido el sentido del Adviento. Y es lo que yo quiero que en esta mañana trabajemos. Corremos el riesgo de caer en una ingenua regresión devota que empobrece la esperanza cristiana. Pero Navidad, no lo olvidemos, es una fiesta que la liturgia cristiana siempre nos ha dado como memoria de un nacimiento, de un evento del pasado. Es la memoria. No es eso lo que esperamos, porque ya ocurrió. No esperamos algo del pasado. Partiendo de la primera venida del Señor en la carne, eso sí, ponemos nuestra mirada en un futuro. Nosotros lo que esperamos es la venida del Señor en su gloria. La primera venida por el nacimiento de Jesús del vientre virginal de María Santísima es la premisa. Al que vino en la carne, el que vino en la carne, vendrá en la gloria. Completará su venida. Será total y perfecta en medio de la historia. Y un cristiano, si no tiene la conciencia de que el Señor vendrá en la gloria, sencillamente sería una persona digna de lástima. Si no hay un futuro caracterizado
por lo nuevo que el Señor puede instaurar, nuestro seguimiento resultaría sencillamente insostenible. Por eso es que es necesario el Adviento. El Adviento es un tiempo fuerte, porque en él nuestros corazones se ejercitan en la espera del Señor, en la visión de las realidades invisibles, en la renovación de nuestra esperanza del reino, en la convicción de que nosotros hoy estamos caminando en medio de la fe y no de la visión plena todavía. Anoche, en nuestra última sesión de la 4ª temporada de las Noches de Teología y de Espiritualidad, veíamos que un grito fuerte del Adviento ya está en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Y nosotros nos sabemos salvados en la persona de Cristo Jesús. Pero también sabemos que esta salvación no la experimentamos todavía como vida plena. Si miramos alrededor nuestro en el mundo, vemos cosas que no son, que no corresponden al proyecto de Dios, a su proyecto de vida, de salvación para nuestra humanidad. Y esta salvación que ya empezó en Cristo y que nosotros vivimos en nuestra fe sacramentalmente, en nuestro caminar cotidiano, animado por la gracia, está amenazado por retrocesos, por inercias, por debilidades, por llantos, incluso por nuestros pecados. Por eso es importante volvernos a sacudir. Por eso es importante vivir el Adviento como un tiempo en el que el corazón arde más, mucho más, en el deseo de ese encuentro, de ese abrazo con el amado que es nuestro Dios. Para un cristiano, el Adviento es un tiempo en el que se afirma también esta esperanza de que el Señor volverá, como dice el credo, Él volverá para juzgar a vivos y muertos. Claro, y esa palabra no nos debe asustar. Es esperanza, no miedo. Y es importante aclarar brevemente. Juicio significa crisis. Poner en crisis significa hacer un diagnóstico de la realidad para distinguir lo que es de lo que no es, lo que vale de lo que no vale, lo que es del proyecto de Dios de lo que lo desconfigura. Y todos los seres humanos, todos, entraremos en juicio, de manera que se haga justicia a todos los que en su vida han sido víctimas, a todos los que en su vida les ha faltado la plenitud, porque están oprimidos, porque sufren, porque carecen de lo necesario para vivir dignamente, incluso de una palabra de sentido que los sostenga en las noches oscuras de su caminar. Un filósofo que no es creyente, era un filósofo marxista, Teodoro Adorno, en una ocasión se preguntaba, y miren lo que él se preguntaba, si al final de la historia de verdad se llegase a una sociedad justa y pacífica, pregunta entonces, ¿qué justicia habría? ¿Qué justicia habría entonces para la gente de las generaciones pasadas que no han conocido ni justicia ni liberación? Y agrega, se requeriría de un acontecimiento, de un hecho que a todos les haga justicia. Y agrega, se requeriría de una resurrección de los muertos. Pero él concluye, pero para aceptar esto, habría que tener la fe cristiana que yo no tengo. Interesante que este filósofo haya dicho esto. Pues tenemos que decir en esta mañana que los cristianos tenemos esta fe, tenemos esta esperanza, y por eso esperamos la salvación y la justicia de un Dios
amante que viene para todos. Esta esperanza es un distintivo cristiano. El padre de la iglesia, San Basilio el Grande, se preguntaba, ¿quién es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? Y él respondía así, un cristiano es aquel que espera la venida de Jesucristo. Un cristiano se define así, según San Basilio. Es aquel que espera la venida de Jesucristo. Pero hoy, ¿será que nosotros nos podemos definir así? Como los que sabemos esperar. Los cristianos de ahora, de este momento, esperamos de verdad esa venida. El cristiano es ante todo el que vive cada uno de sus días, con los brazos abiertos, a la espera del encuentro con su Señor. Jesucristo vino en Belén y viene constantemente a su iglesia a través de su santa palabra, a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de cada hermano que me interpela, especialmente el más necesitado. Pero un cristiano sabe que hay un momento que será de crisis, un juicio en el que el Señor vendrá en su gloria para instaurar un cielo nuevo y una tierra nueva. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos 3 y 4, abre el gran horizonte de la esperanza con estas palabras. Esta es la morada de Dios con los hombres. Habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios, habitando realmente en medio de ellos, será su Dios. Y enjugará, dice el vidente Juan al concluir el Apocalipsis, y enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, no habrá luto, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó. Y en ese momento, en el versículo 5, agrega el autor del Apocalipsis. Mira, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y por eso, al comenzar nuestro retiro, planteémonos esta pregunta. ¿Esperamos de verdad? ¿Esperamos de verdad la venida del Señor? ¿Sobre qué horizonte de futuro tenemos puesta nuestra mirada? Y entonces, aquí ya vamos a entrar en una escuela que nos va a ayudar a responder. Para esto nos educan de manera particular los profetas. Las palabras proféticas en la Biblia son siempre palabras luminosas, resplandecientes, son grietas en medio de la roca, son un grito al futuro, son sueños, son palabras que diseñan la arquitectura de ese mundo nuevo que está naciendo. Esa es la natividad, un mundo nuevo en la persona de Cristo Jesús. Las palabras de los profetas siempre eran tocantes, incluso chocantes, capaces de interpretar la hondura del corazón humano, de sus búsquedas más legítimas. Y por eso cada año, cuando empezamos el nuevo tiempo litúrgico, y la apertura nos la hacen 4 semanas del Adviento, nosotros le damos la voz en las primeras lecturas de cada día en la liturgia a los profetas, particularmente al profeta Isaías. Ya veremos por qué. 3 semanas de las 4
están prácticamente dedicadas en la primera lectura al profeta Isaías. Y luego tendremos el octavario previo a la Navidad. Vamos a tener nosotros promesas, las grandes promesas mesiánicas de la Biblia. Pero predomina en el Adviento la profecía. ¿Por qué la profecía? Porque la profecía nace tanto de la crisis de la noche como también del corazón de Dios. Las profecías brotan del abismo en medio de la oscuridad, de la esterilidad, cuando se nos cierran los horizontes, cuando parece que se nos acaba la vida, inclusive cuando hay ansia en medio de las dificultades no resueltas, cuando todavía no aparece la luz del amanecer. Como ocurre en un texto precioso, la profecía de Jeremías: dime, centinela, ¿cuánto falta para el amanecer? Dios le consigna su sueño a centinelas. Y estos son los profetas. Los centinelas son voces que gritan cuando ven los primeros rayos del alba en el horizonte desde lo alto de la ciudad amurallada. Ellos ven que ya llega el día y despiertan a la ciudad, la invitan a vivir la novedad. Esos son los profetas. Y ellos recogen también las palabras de la gente, pero sobre todo las de Dios. Gritan con palabras que son invocaciones, pero también a ratos reclamos. Palabras que despiertan, que avisan, que alertan, que levantan la mirada. ¿Cuánto necesitamos de la profecía? ¿Cuánto necesitamos hoy de profetas? Los profetas tratan de captar las preguntas que habitan el corazón humano, que habitan el corazón de quien está enfermo, de quien está en la impotencia frente a algo que no logra resolver, quien siente debilidad para dar pasos, quien siente que no tiene un mañana. Profeta, centinela, dime, ¿cuánto queda de la noche? ¿Cuánto falta para que amanezca, para que aparezca la luz que brota de lo alto? El profeta sabe escuchar las voces de los que sufren. La primera gran voz de los profetas es la escucha de quien pasa por un problema, por una necesidad. Y es ahí donde se vuelve boca de Dios, con palabras de esperanza, con visiones de futuro. Abren los ojos de nuestros corazones para que contemplemos horizontes nuevos, un futuro que siempre es posible, sobre todo cuando aparece apagado o negado, cuando estamos a punto de bajar los brazos y de tirar la toalla. Pero les voy a decir algo más. Los profetas surgen en la historia de Israel porque Dios sigue creyendo en su pueblo. Es Dios quien los manda. Dios sigue siendo fiel a la promesa de vida y de bendición que le hizo a los padres del pueblo. Y los profetas en la historia de Israel entran en el escenario por pura creatividad de Dios. Y aparecen en escena justo cuando instituciones se vuelven caducas, irrelevantes, insignificantes, incapaces de levantar la vida del pueblo.
como le pasó a la monarquía, como le pasó a los responsables del templo de Jerusalén. Fallaron en su misión frente al pueblo de Dios. Y al margen de estas instituciones, Dios buscó una alternativa. Creó la profecía. Dios mandó profetas. Cuando las instituciones políticas, como la monarquía, o religiosas, como la dirección del templo, no estaban a la altura de la historia, Dios mandó profetas. Es el Dios creativo. Es el Dios de los caminos alternativos. En una de las oraciones eucarísticas que oramos, que rezamos en la Eucaristía, la plegaria eucarística número 4, se dice esta frase que me encanta. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas lo fuiste llevando en una esperanza de salvación. Los profetas no están ahí para colocar pañitos de agua tibia en las crisis. Todo lo contrario, están ahí para abrir caminos de solución. Pero no lo resuelven ellos. Ellos son los educadores del pueblo para que se vuelvan sujetos de su propia historia. Ellos educan al pueblo para que le ponga el pecho a la vida, para que afronte las dificultades y las supere con la visión que es propia de Dios. Y tenemos que decirlo, quien no encara sus crisis, sus dificultades, el que hace lo que hace el avestruz, que mete la cabeza en la tierra para ignorar la presencia del enemigo, es sencillamente un ingenuo o un superficial, o sencillamente se expone a condenarse por sus propios errores. En el Adviento se le da prioridad, se le da la voz a los profetas para que eduquen al pueblo santo de Dios, para que eduquen ahora, en estos tiempos, estos nuevos tiempos, al pueblo cristiano, para que se vuelva sujeto de su historia, para que aprenda a mirar hacia adelante, a recibir la venida del Señor y dejarlo acontecer, para que se fortalezca y pueda atravesar las dificultades que están en el camino. Y como dije hace un momento, la liturgia de la Iglesia, durante las 3 primeras semanas del Adviento, en los días de semana, coloca a nuestra consideración textos de la profecía de Isaías. Sería lindo poder hacer un recorrido por todos los profetas, es imposible. Vamos a quedarnos únicamente con el gran profeta del Adviento de las primeras lecturas de la liturgia, en las 3 primeras semanas. Y vamos a ver cómo Isaías es educador del pueblo de Israel para acoger la venida del Salvador. Cómo las lecturas que vamos a hacer en día de semana son para nosotros el itinerario más completo para ponernos en pie, para ponernos de cara a las noches, a las dificultades, a los problemas y abrirnos al acontecimiento de la salvación. El nombre de Isaías ya es de por sí elocuente. Isaías. En hebreo se dice Yeshayahu, que significa Yahvé salva. Miren, ese es el nombre del profeta, y parece un programa. Yahvé salva. O también Yahvé es nuestra ayuda.
O también Yahvé nos salva ayudándonos. El mismo nombre del profeta y de su profecía ya nos da el programa. ¿Cómo educa Isaías en la capacidad de soñar y de buscar con la mirada, con el corazón y con la energía que viene de Dios? Una anotación, permítame esto, una anotación que viene de los estudios bíblicos. Es importante hacerla para ubicar bien nuestra lectura del profeta Isaías. Los estudiosos nos han hecho caer en cuenta de que en el libro del profeta Isaías, esta profecía de 66 capítulos, pueden distinguirse, atención, pueden distinguirse tres autores diferentes de tres momentos de la historia de Israel. Un primer Isaías, capítulos 1 al 39, un segundo Isaías, capítulos 40 a 55, y un tercer Isaías, capítulos 56 al 66. Tenemos tres Isaías en el mismo Isaías. Resulta, ¿por qué esta diferencia? Porque estamos en tres momentos históricos. Los desafíos no son siempre los mismos. Y dentro de la reflexión, inclusive a través de los tres Isaías, podemos notar una progresión, una evolución. Creo que las tres etapas por las que pasa Isaías, la configuración de la profecía isaiánica tan relevante, tan luminosa en el Adviento, nos delinean un camino, un itinerario de ejercicio profético para hacer la escuela de la esperanza. Se trata, hay que decirlo, se trata siempre de una escuela de discernimiento, lo que es muy propio de toda profecía. ¿Qué nos ofrece cada etapa? Cada uno de los tres pasos del Isaías, del mismo libro de Isaías. Con el primer Isaías, capítulos 1 al 39, repito, afrontamos en primer lugar el discernimiento entre las falsas y las verdaderas esperanzas. Atención, que esto es un proceso. Hay tres pasos. Paso número 1, primer Isaías. Distinguir, discernir entre las falsas y las verdaderas esperanzas. Esto es fundamental. Para hacer la escuela de la esperanza, primero hay que purificar las expectativas para que aparezcan las verdaderas esperanzas. Cuando una esperanza es válida y cuando no. Segundo paso, lo vemos con el segundo Isaías, capítulos 40 al 55. Y que yo me atrevería a denominar este segundo paso cuando la esperanza tiene cara de pregunta. Cuando la esperanza tiene cara de pregunta. Y esto también es importante. ¿Cuáles son mis preguntas? También aquí se hace un discernimiento profético. Paso número 3. Con el tercer Isaías, el capítulo 56 al 66, damos el paso hacia ese momento extraño que es característico de la esperanza. Cuando el pasado ya no lo tenemos a la mano, lo hemos perdido. Pero el futuro todavía no ha llegado. Ese momento tan extraño, incluso de incertidumbre. Y es aquí donde llegamos a la gran proclamación, a la gran visión. Si ya lo tuviéramos, pues no sería esperanza. Ni lo que teníamos,
ya lo tenemos. Y lo que se nos anuncia todavía no ha llegado. ¿Y cómo lo vivimos? Pero todavía quiero hacer una anotación sobre estos 3 Isaías, que son 3 pasos del itinerario, que son 3 momentos de la escuela de la profecía, del aprendizaje de la esperanza profética. Pero hay un punto que no podemos perder de vista. Cada etapa surgió en un contexto muy preciso. El primer Isaías, vuelvo y repito, Isaías 1 al 39 en el libro, se ubica en el siglo VIII antes de Cristo, en torno al año 700 o 720, finales del siglo VIII. Era una época en Jerusalén, en sus alrededores, donde se ubica el primer Isaías, caracterizado por el bienestar, un bienestar social, de aparente prosperidad, de falso progreso. Y la contribución a la esperanza por parte de Isaías fue lo contrario de lo que la gente esperaba de él. Él dijo cosas que la gente no quería escuchar. Estaban todos muy felices en su sociedad del bienestar. Pero Dios hablaba en beneficio de su pueblo. Y la misión de Isaías, de este primer Isaías, fue delatar, poner en evidencia las falsas esperanzas, plantear interrogantes frente a las falsas seguridades. Y le dio pistas a la gente sobre el verdadero fundamento de la esperanza. Y lo hizo a través de un diagnóstico, mostrándole a la gente que estaban paradas no sobre una roca, sino sobre arena movediza. Y los invitó a proyectar sus sueños, superando sus deseos banales, sus falsas seguridades. Cuando todo iba bien, aparentemente bien, Isaías se enfrentó al pueblo y lo afrontó con la pregunta de si todo eso tan chévere que tenían era para unos cuantos o era para el pueblo de Dios todo. El segundo Isaías, segunda etapa, el segundo Isaías cambia de escenario. 200 años después. Estamos en la época del exilio, del destierro y del cautiverio en Babilonia. Y la contribución del segundo Isaías, capítulos 40 al 55, fue plantearle a la gente las razones por las cuales habría que esperar un nuevo futuro. Claro, la monarquía y el tiempo de bienestar de la primera etapa se habían derrumbado, se habían desmoronado. Vino un imperio que los volvió miseria y los líderes fueron llevados a la deportación. Y la gente se desanimó. Al profeta le tocó educar al pueblo para que volviera a creer en el futuro, para que redescubriera motivos para luchar por la vida y para afirmar su fe en el Dios de la historia. La pregunta en este segundo momento era, ¿pero por qué hay que seguir creyendo? ¿Por qué hay que seguir luchando? Y viene entonces el tercer Isaías, etapa número 3. 70 años más tarde, cuando ya están regresando del exilio en Babilonia, a un tercer Isaías le corresponde la tarea de la reconstrucción de un país arruinado. Eso fue lo que quedó,
ruina. La ruina, los daños habían sido considerables. Le tocaba, a través de la profecía, ayudar a reconstruir una nación que venía de Babilonia. Y el profeta da pistas, da soluciones para intuir medios, caminos de cara a la reconstrucción de todo un país, la reconstrucción de la esperanza. Mis queridos hermanos, esto es Isaías, el profeta del Adviento. La misma configuración de la profecía es para nosotros una gran escuela para escuchar las profecías y para pronunciar profecías, para volver a abrir los ojos, para despertar a la vida en estos tiempos. Como vimos, 3 etapas, 3 profetas dentro de una misma escuela llamada Isaías, pero siempre un mismo itinerario, el camino de la esperanza. La cuestión o las cuestiones comunes a los 3 Isaías, en este hilo conductor que vamos a seguir en la liturgia, leyendo los textos, y ojalá los podamos distinguir en las 3 etapas, son estas. Voy a plantearles preguntas a ustedes, para que ahora, en el tiempo de silencio que vamos a tener después, las reflexionemos, las elaboremos, con el texto bíblico abierto, con la profecía de Isaías delante de nosotros. Primera pregunta: ¿cómo seguir viviendo nuestra fe en tiempos de crisis, en tiempos de preguntas, en tiempos de incertidumbre? 2. ¿Por qué seguir luchando todavía en medio de este abandono social y religioso? 3. ¿Cómo restaurar? ¿Cómo levantar el país, diríamos con Isaías? Yo les diría a cada uno de ustedes, ¿cómo levantar la familia? ¿Cómo levantar de nuevo comunidades que durante estos tiempos se nos dispersaron o se nos aflojaron un poquito en el caminar? Pero bueno, demos ahora el paso fundamental. He delineado a través de los 3 Isaías 3 contextos, 3 pasos, 3 búsquedas, que yo denominaría la aventura de la esperanza. Permítame entonces ahora dar lo propio de cada uno de estos pasos. Y te invito a tomar nota. Pon mucha atención a lo que enseguida vamos a ver. Vamos a dar las pistas para que puedas responder las 3 preguntas. Y lo vamos a hacer a partir del texto bíblico, a partir de los mismos textos de Isaías que nos acompañan en la liturgia. Paso número 1. Paso número 1. Cuando hay que discernir entre falsas y verdaderas esperanzas. Repito, el paso número 1. El discernimiento entre las falsas y las verdaderas esperanzas. Al primer Isaías, el del siglo VIII antes de Cristo, le tocó un tiempo que yo me atrevería a llamar difícil en medio de lo fácil, incómodo en medio de lo cómodo. ¿Por qué? Porque hablar de cosas mal construidas, una sociedad mal armada, mal estructurada, cuando todos pensaban que no era así, que todo estaba bien. Atreverse a hacer esto
en una sociedad que se consideraba exitosa y decir que las cosas no estaban bien. Eso es de locos. Era obvio que lo iban a rechazar, que lo iban a apartar. ¿Qué era lo que ocurría? Todos los resultados de las estadísticas de la época daban como normal que el pueblo de Israel iba bien. Y todos decían, Israel va muy bien. Pero no era así. Había una configuración social, sí, pero basada en la injusticia. Y por eso tenemos que decirlo claramente. Ojo, esperanza no es lo mismo que optimismo. Así como progreso no es lo mismo que avance técnico o económico. No es lo mismo. Y este profeta Isaías, el primero, haciendo un análisis muy profundo de la historia, viene y le dice a la gente, viene y grita en la ciudad, señores, si la esperanza no es patrimonio de todos, si no tiene en cuenta a todos, empezando por los últimos, no es esperanza, es solamente una ilusión. Y el ejercicio de discernimiento, en este primer paso, se centra en dos preguntas. Miren cómo vamos decantando la primera pregunta con dos preguntas más de fondo. La primera, ¿de dónde provienen las falsas esperanzas? Y la segunda, ¿y de dónde vendrán las verdaderas esperanzas? En cuanto a lo primero, ¿de dónde provienen las falsas esperanzas? Nuestro Isaías parte de una radiografía de la sociedad. Y en sus rayos X sobre la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, estamos en el reino del sur, él dice que detecta cinco puntos de apoyo que la gente busca, donde la gente pone su esperanza. Uno, la gente cree que la salvación surge de la economía. De la economía. Dos, la gente pone su confianza en los príncipes, en los líderes del pueblo, en los pactos de alianza que ellos hacían con los pueblos, con otros pueblos, los tratados internacionales. Tres, la gente pone su esperanza en una religión que encubría o callaba la opresión, que no denunciaba y que se convertía en un manto religioso para no mostrar dónde estaba el pecado. Todo lo contrario de lo que Dios quería en la religión. Cuatro, la gente buscaba rituales mágicos. Comenzaron a proliferar, a pesar de ser el pueblo de Yahvé, ritos mágicos, supersticiones, que deshumanizaban, que esclavizaban. Es decir, buscaban una espiritualidad más cómoda, tranquilizantes, pero poco comprometida con la vida, con la ética. Y claro, era rentable a corto plazo porque te saca del estrés, pero no te resolvía. Quinto, el profeta detecta en su diagnóstico un estilo de vida basado en el lujo, y un lujo acompañado de la falta de solidaridad. Preocuparse por sí mismo, por su elegancia, pero descuidando el que no tiene. La gente detecta el profeta, se apoya
en falsas esperanzas, falsas seguridades. Y viene entonces la segunda pregunta. ¿Y de dónde vienen, de dónde vendrán entonces las verdaderas esperanzas? ¿En qué habría que apoyarse? ¿Qué es lo que habría que buscar realmente? ¿En dónde podría descansar realmente el corazón y encontrar un apoyo seguro para construir con solidez la vida y sostenerla con futuro? El profeta presenta las verdaderas esperanzas valiéndose de imágenes, valiéndose de imágenes. Las imágenes siempre dan visión. Ante la prepotencia, ante la seguridad económica, ante la altanería política o la confusión religiosa, nuestro Isaías contrapone símbolos, imágenes frágiles, frágiles, de poca publicidad, símbolos frágiles y delicados, que son todo lo contrario de lo que pensaba Israel. Concretamente, tres imágenes. La imagen de los niños, la imagen de la ecología y la imagen del Mesías. Veamos. Los niños. Para Isaías, la primera imagen de la esperanza es un bebé, es un niño que nace, un niño que está creciendo, un niño que es vocación de futuro. Y el profeta Isaías se va a valer no de uno, sino de tres niños, de tres figuras infantiles, para hablar de este futuro nuevo. Bueno, en el caso de que Israel se decida a creer en el Señor y vivir de su palabra. El primer niño es Shear Yashuv, que significa el resto volverá. El segundo niño se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y el tercer niño, en Isaías, se llama Mahal Salal Hasbos. Antes de que el niño diga papá o mamá, los enemigos serán eliminados. Eso significa ese nombre. El primer niño, Sear Yashuv, si es hijo de Isaías, presentado delante de Ahaz, y que tiene un mensaje bien claro. Este primer niño es presentado como aquel que no conocerá futuro. Porque la sociedad no le garantiza a esta nueva generación de niños un futuro decente. Y esto es lo primero que denuncia el profeta. Una sociedad que le está negando a las futuras generaciones, ya representadas en este niño, un futuro digno, porque lo está destruyendo ya desde el presente. El segundo niño es el Emmanuel. Esta profecía la conocemos muy bien, porque en Isaías 7:14 se pronuncia aquella frase preciosa. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño. El profeta, ¿por qué dice esto? Los pongo en contexto. Cuando Isaías llega a la corte del rey para profetizar, el rey encuentra al rey muerto del susto. El rey estaba muerto del susto porque el rey Ahaz, porque ya había recibido la noticia de que el reino del norte había sido arrasado
por los asirios. Y él sabía que era el próximo en la lista para ser invadido. Y el rey, que vive en la ciudad de Jerusalén, que vive al pie del templo, se desespera. Hace un pacto con pueblos como Harán y Damasco. La profecía de los dos tizones se puede llamar aquí, pues son los dos tizones. Pero también comete un acto de locura. El profeta va a la muralla de Jerusalén, toma a su bebé, a su hijo, y lo arroja por la muralla. A nosotros hoy nos suena criminal. En realidad era un ritual religioso propio de la religión llamada de Moloch, donde se sacrificaban niños para hacer alguna petición, a cambio de la ofrenda de un niño, concretamente del primogénito. Hace algunos años, no muchos, 30 años, encontraron en una aldea de la Sardeña, en el Mediterráneo, 3.000 cadáveres de niños sacrificados a Moloch. Es decir, esto es histórico. El profeta se desespera y hace un acto de locura. No confió en Dios, y es lo que el profeta le va a recordar. Oye, pero si tú tienes a Yahvé, tú tienes a tu Dios, ¿por qué acudes a una superstición? Y el profeta le dice al rey, pide un signo, que Dios te lo dará. Y el rey hipócritamente le dice al profeta, ¿yo tentar a Dios ni loco? Y el profeta le dice, no te me hagas, no te me hagas, que no vas a tentar a Dios y mira lo que has hecho. Has matado al príncipe. Es decir, has matado tu propia dinastía. Has matado el futuro de la monarquía. Has matado el futuro del pueblo. Y entonces, delante de los ojos exorbitantes del rey, grita el profeta Isaías: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aun cuando tú no has pedido un signo, Dios te lo va a dar. Dios te devuelve el futuro, dándote un bebé. Ese bebé, en primer lugar, y Dios se lo dio, fue el hijo del rey Ahaz, que se llamó Ezequías. Pero la tradición bíblica va viendo en este bebé el futuro Mesías. Y llegamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículos 18 al 25, donde esta profecía, que se ha vuelto mesiánica en la tradición de Israel, resuena para anunciar la llegada, la entrada en el mundo del Hijo de Dios, que nace del vientre virginal de María, por obra del Espíritu Santo. El tercer niño, presentado por el profeta Isaías, volvamos a Isaías, será otro hijo de Isaías, un bebé, ni siquiera niño. Es decir, la fragilidad más absoluta de la infancia y de la etapa de cualquier ser humano. Justamente lo contrario a la madurez que pretendía reflejar la prepotencia del rey Ahaz. Y el significado del niño, del nombre del niño, es fuerte. Antes de que el niño pronuncie la primera palabra, Abba, Amá, antes de que lo diga, Israel sabrá que como nación tiene a Dios como papá y como mamá. Como podemos ver, mis queridos amigos, lectores de Isaías, en estas tres imágenes de bebés, de infancia, de natividades, la profecía de Isaías estaba proclamando un mensaje bien preciso.
Dios hará su historia a partir de un resto, de un grupo pequeñito. Comprobará que Dios está con ellos y alejará el peligro de sus fronteras. Y será también la imagen de los niños la que va a proclamar que el futuro del pueblo de Dios está en las manos de su Dios. Así como el futuro de un niño hoy está en las manos de sus padres. Yo les recomiendo sobre todo leer Isaías 8, 16 al 18. El futuro de Israel, el futuro del pueblo de Dios, está en las manos de Dios. Así como el futuro de todo niño está en las manos de sus papás. Pero también, además de las figuras infantiles, de niños, de bebés que nacen, tenemos imágenes ecológicas. También las podríamos llamar bucólicas. Bucólicas. Son imágenes que tienen que ver con una naturaleza que se renueva. Para comentar y expresar el horror, el profeta se vale de imágenes crueles, como la plata convertida en escoria, como el vino aguado, como la cabeza en llaga viva, como el corazón agotado. Pero lo hace para hablar de la salvación. La salvación también está reflejada en la estética de la naturaleza. Y la naturaleza en su fragilidad, es decir, cuando se encuentra en su estado más débil, en su carácter de pequeñez, de renacimiento, de bullir de la sangre de primavera, le sirve al profeta para decir, viene una primavera para el pueblo. Y entonces va a utilizar imágenes preciosas. Una de ellas no las conocemos de memoria. Isaías 11:1. Retoño del Señor, frutos de la tierra, tienda que da sombra, sombra durante el día, abrigo y refugio contra la lluvia y la borrasca. Un renuevo del tronco de Jesé brotará de sus raíces. En el capítulo 11, versículo 6 dirá que evitará el lobo y el cordero. Una imagen ecológica, bucólica, de armonía. Pero tenemos también imágenes, en tercer lugar, del Mesías. La verdadera esperanza se discierne en imágenes de niños, en imágenes de la naturaleza, en su integridad, en una nueva primavera. Una naturaleza destruida, desconfigurada en conflicto, pero reconstituida. Nueva primavera. Pero también tenemos imágenes del Mesías. Ya en la etapa más teológica de Isaías, nos encontramos precisamente con esto. La imagen del Mesías nace, entre otras razones, ante la decepción por una monarquía corrupta. Cuando la gente piensa que la promesa davídica no se estaba cumpliendo, y entonces esperan un Mesías, un verdadero rey a la manera de David. Y el profeta Isaías, en el capítulo 9, escoge una imagen también de niño para anunciar al Mesías, para dar esta visión de futuro. Esta es la lectura que leemos en la misa de Navidad, la primera lectura, Isaías capítulo 9. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en la sombra, en tierra de sombras, una luz les ha brillado. Y todo esto para decir, porque un niño les ha nacido, un hijo se les ha dado. Miren, tanto teológica como socialmente, vemos aquí un salto en el vacío. Por una parte, Dios había prometido estar con su pueblo a través de la dinastía de la casa de David. Pero por otra parte, los descendientes de David no estuvieron a la altura y se convirtieron más bien en una amenaza para el mismo pueblo.
Había un desfase entre la promesa y la realidad, una descompensación. La imagen de un Mesías niño, expresión de ternura, de fragilidad, le sirve a Isaías para alimentar la esperanza de una nación que ya no apostaba por su futuro. Para alimentar esta esperanza, pero también para corregirla. Isaías le va a decir a la gente, miren, la promesa de David se va a cumplir, pero no según las expectativas de ustedes, sino según el corazón de Dios. Van a tener un rey, sí, pero no un rey que sostenga la hegemonía de unos grupos sobre otros, sino un rey niño, ungido por el Señor, que tenga presente la justicia y el bien de todos. Pues esta es la primera etapa, mis queridos amigos. La primera etapa, distinguir entre las verdaderas y las falsas esperanzas. Y aquí vemos cómo el nombre del profeta tiene sentido. Dios ayuda. A través de Isaías, Dios le ayuda a Israel a descubrir las razones de la crisis y las consecuencias de sus opciones. Dios ayuda, no solo cuando construye, sino también cuando destruye lo que está mal construido. Y sobre todo, cuando alumbra una nueva construcción con un estilo distinto. Pero bueno, tengo que apurar mi intervención de esta mañana porque el tiempo ya va pasando y se va acabando. Y quiero dar el segundo paso. Paso número 1, recuerden la pregunta. Verdaderas y falsas esperanzas. Pero aquí viene el paso número 2 del discernimiento. Cuando la esperanza tiene cara de pregunta. Hay que saber preguntar. Y esto también es un discernimiento. Al segundo Isaías, al Isaías de la consolación, capítulos 40 al 55, le toca el periodo de, como dice él mismo, fortalecer los brazos caídos y las piernas vacilantes. La gente que no quiere dar pasos, la gente que no quiere comprometerse, la falta de compromiso, brazos caídos y piernas vacilantes. Nos situamos entre los años 587 y 534 a.C., aproximadamente. Judá ha caído en manos del imperio babilonio. La nación ha sido en gran parte arrasada. Los líderes exiliados, una tremenda crisis, como pocas, tal vez de las crisis más paradigmáticas e inolvidables de la historia de Israel. Todo lo que creían hasta ese momento se ha venido al piso, absolutamente todo. Babilonia arrasó con las instituciones, la monarquía, el arca de la alianza, los tribunales de justicia, la tierra, el culto, el comercio, la clase política, los sacrificios, todo, todo. Y la porción israelita que queda en Palestina es insignificante. A los líderes políticos los hicieron desaparecer. A la nobleza la deportaron. Y lo que quedó fue invadido por los pueblos circunvecinos. Amón, Moab, Edom, Egipto, se metieron en la tierra. El pueblo que queda ahí es un pueblo muy débil y muy expuesto. Y es en este periodo dramático donde Isaías vuelve a levantar la voz. A Israel se le agolpaban miles de interrogantes que golpeaban su corazón. Se almacenaban preguntas. Se sospechaba inclusive de Dios, el sentido de identidad como pueblo de Dios, y dudaban de su futuro como nación. La gente va a decir, por ejemplo, miren ustedes lo que dice el profeta en el capítulo 40, versículo 27. Jacob, ¿por qué andas diciendo, tú Israel, por qué te andas quejando? Diciendo, el Señor se desentiende de mí. Dios no se preocupa de hacerme justicia.
Eso era lo que la gente sentía. Se sentía abandonada. En Isaías 49:14, Sión me decía, me ha abandonado mi Dios, el Señor se ha olvidado de mí. La gente en la crisis llega hasta dudar de Dios. ¿Será que Dios se acuerda de mí? Y esta era la situación del pueblo. Pero también dudaban de su identidad nacional. Dudaban de su futuro como nación. ¿Cómo acompañó Dios a su pueblo en esta etapa? ¿Cómo fue salvación para su pueblo? El profeta Isaías lo hace dando los siguientes pasos. Primero, le dice al pueblo, Dios está cerca de ti. Y esta cercanía es consolación. El profeta Isaías ahora, miren cómo va avanzando la cosa, elabora una espiritualidad de la consolación de Dios. Dios sostiene a su pueblo, es lo primero que le dice. Dios no los ha olvidado, Dios los está sosteniendo, Dios está al lado de tus sufrimientos. Isaías 41, consolad, consolad a mi pueblo. Háblenle al corazón de Jerusalén. Pero segundo paso, Dios no solamente está cercano a su pueblo, no es solamente el que está al lado, Dios también sufre con su pueblo. Y esto es lo que nos pintan los 4 cánticos del siervo de Yahvé. 3. Dios reafirma su fidelidad. Dios reafirma su fidelidad. Las palabras del segundo Isaías son continuas reafirmaciones de su compromiso. De su compromiso. 4. Dios invita al pueblo a tomar conciencia de que está en el lugar equivocado, de que su lugar no es Babilonia, de que Babilonia no es su patria, de que tienen que volver a la tierra. Allá estaban cómodos, en el extranjero ganaban más, pero su lugar era cuidar el proyecto en su tierra. Pero además, Dios les dice que al volver va a renovar los antiguos portentos, incluso mucho mejor que antes. Van a salir contentos, verá la paz, los montes y las colinas volverán a cantar, aplaudirán los árboles del campo, dice Isaías 55, 12 al 13. Dios reúne de nuevo a su pueblo y lo trae a casa. Y esto purificando las preguntas, las expectativas. Y terminemos con el tercer paso. Paso número 3. Cuando el pasado lo hemos perdido y el futuro todavía no lo tenemos. El tercer Isaías es el arquitecto del nuevo pueblo de Dios. El arquitecto de una nueva sociedad, representada en la ciudad santa de Jerusalén, que se vuelve a poner en pie. Nos encontramos ahora entre los años 540 o 500 antes de Cristo. Un periodo que requería compromiso, que requería acción. Y Dios se va a valer de la profecía para orientar esta nueva reconstrucción. Claro, hay que decirlo, cuando la gente empezó a volver y vio que la tarea era grande, muchos se asustaron y no faltaron los reclamos. ¿Para esto fue para lo que vinimos? ¿Para esto fue para lo que regresamos? ¿Dónde están las praderas tan lindas que nos dijeron y que nos entusiasmaron? ¿Qué vamos a hacer ahora? Dejamos una tierra
que no era la nuestra, Babilonia, pero donde teníamos cosas para venir a una tierra que aparentemente es nuestra, pero donde está todo por hacer. Y la primera reacción de mucha gente fue, nos engañaron. ¿Para qué volvimos? Es la tentación de siempre. Es la tentación de siempre. Se pintaba una tierra que emana leche y miel, pero ellos lo que veían era una nación arrasada, destruida y pobre. Y el profeta va a educar al pueblo. Les va a enseñar la pedagogía de Dios. De nuevo, con imágenes. Imágenes de una vitalidad impresionante. E invita a la nación a soñar construyendo y a construir soñando los tiempos nuevos con la misma vitalidad de Dios. Cuando no tenemos todavía nada a la mano, cuando el futuro de esperanza todavía no ha llegado, ¿qué tenemos que hacer? Apropiarnos de las imágenes que nos llevan a construir soñando y a soñar construyendo. Les doy rápidamente algunos datos. ¿Cuáles son las imágenes de esta esperanza? Una imagen, la de una sociedad donde los extranjeros y los eunucos, o sea, los parias de aquella época, también forman parte del reino de Dios con el mismo derecho. O sea, una tierra de tolerancia y de respeto. Isaías 56, 3 al 4. Una tierra de tolerancia y de respeto. ¿Cuánta falta es el respeto en nuestra sociedad? Segunda imagen, una tierra que integra y que congrega, que globaliza a las naciones con base en un destino común de salvación. Mírenlo, Isaías 66, 18. Otra imagen, un lugar de esta tierra nueva que mantiene un ideal ético, la ética, que es lo contrario de la corrupción, la ética, donde el pueblo se configura con su Señor. Isaías 60, 1 al 22. Cuarto, una historia compartida en la que se escucha atentamente la voz de Dios a través de sus enviados los profetas. Es el caminar juntos, guiados por la palabra de Dios. Caminar juntos, sí, pero guiados por la palabra de Dios. Isaías 61, 1 al 3. Hace un rato, en el desayuno, aquí en la asamblea eclesial, hablaba con un belga, es un teólogo belga que vino como observador, además es director de una agencia de ayuda muy importante en la iglesia. Me decía, Fidel, para mí lo más importante, lo que me va a quedar de haber estado esta semana en la asamblea eclesial, es ver cómo en América Latina ustedes tienen claramente la decisión de caminar juntos, pero sobre todo a ustedes les interesa escuchar la palabra de Dios. Yo le dije, gracias. Quinta imagen. Una experiencia de relación con Dios. Esto es importante, ¿eh? Una comunión, una experiencia de relación con Dios tan íntima como la de un esposo con su esposa. Una imagen de intimidad y de fecundidad. Isaías 66, 1 al 4. No es soledad, es amor, es responsabilidad, es filiación, es apertura de la vida hacia el futuro. Sexto, otra imagen, un espacio de armonía con todo lo creado, donde se despliega la vida a borbotones, llena de luz y de alegría. Eso está en Isaías 65, 22 al 25.
Y la fiesta, Isaías 61, 10. O la luz, Isaías 61 al 9. Una gran imagen cósmica, ecológica, integrada, armonía con lo creado, que despliega vida a borbotones, en luz y alegría. Séptimo, un espacio nuevo, una creación nueva. Isaías 65, 17. Este es el Dios que dice, hago nuevas todas las cosas. Quiero recrear y quiero hacer una nueva creación contigo. Y estas 7 imágenes que he citado, perdónenme la rapidez, son sueños tan frágiles como un cristal. Pero en medio de ellas, nosotros encontramos muchos elementos positivos. El profeta apuesta por imágenes aparentemente irracionales. Pero lo que le está mostrando a la gente es, hay desafíos, hay retos, y esto siempre es posible. Y cuando el tercer Isaías, el del ya pero todavía no, cuando no tenemos lo anterior pero no ha llegado el futuro, y esto es la esperanza, este balance, esperar, es el estar en medio de esto, Isaías utiliza nuevas imágenes para expresar vitalidad. Por ejemplo, Isaías 66, 7. La vida que llega como un caudal tan sorprendente que incluso se da a luz sin estar embarazada, sin estar de parto. Es curioso. Sin estar de parto, dice Isaías 66, 7, ha dado a luz, ha tenido un hijo sin sentir dolor. ¿Quién escuchó antes algo semejante? ¿Nace un país en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo de una sola vez? Pues apenas sintió los dolores, Sión dio a luz a sus hijos. ¡Wow! Miren otra segunda imagen de vitalidad. Un Dios, papá y mamá. Nuestra nación saboreará la paternidad y la maternidad de Dios en el momento en que decida colaborar con Él en la reconstrucción del pueblo. Isaías 66, 13. Mírenlo. Con todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos la arcilla y tú el alfarero. Todos somos obras de tus manos. Como un hijo a quien su madre consuela, así yo los consolaré a ustedes, y en Jerusalén serán consolados. Permítame otra imagen más. La tercera. Imagen de vitalidad. Dios supera la muerte desde la muerte misma. Isaías 66, 14. Al verlo, se alegrarán y sus huesos florecerán como un prado. Analicen bien esa frase, verán. Es el signo de que Dios todo lo transformará. Hasta los signos de muerte, que son los huesos, servirán para revelar la vida en abundancia. No hay nada más que presente una evidente huella de la muerte que los huesos. Pues hasta lo más evidente de su acción florecerá la presencia vitalista de Dios. Y tengo que volver a insistirlo. Si el nombre de Isaías significa Dios ayuda, Yeshua, Yaku, Dios ayuda, a través de esta profecía que leemos en el Adviento, Dios ayuda al pueblo, a su pueblo, a buscar y a encontrar canales de reconstrucción, de renovación, cuando parecía haberlo perdido todo por creer en la promesa. Esperando, perdió los sueños mediocres y perdiendo las ilusiones falsas,
el pueblo ganó un futuro nuevo. Terminamos entonces. Isaías, nuestro gran maestro de la esperanza, es servido por la liturgia de la iglesia en la mesa santa de la palabra, de la liturgia de este Adviento. No es el único, ya lo recordé, pero ocupa un lugar muy especial. 3 pasos nos ha enseñado hoy Isaías. 3 pasos. Primero, son 3 pasos del discernimiento profético. 3 pasos que nos hacen progresar en la escuela de la esperanza. 1. Distinguir entre las verdaderas y falsas esperanzas. 2. Revisar las preguntas, aprender a preguntar. Y 3. Saber diseñar el futuro con las imágenes, con los sueños de Dios. En el momento en que ya no tenemos lo anterior, lo hemos perdido todo, pero no ha llegado todavía lo nuevo. Se nos entrega en visión, en palabra de promesa que sostiene nuestra esperanza. En el Nuevo Testamento, la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, nos dice a los cristianos: den razón de su esperanza a todo, ¿a quién? A todo el que les pida, a todo el que le pida explicaciones. Den razón de su esperanza, y dice, y háganlo siempre con dulzura y con respeto, como quien tiene la conciencia limpia. Nuestra comunidad cristiana, católica, a partir de hoy, entra en el tiempo del Adviento, tiempo de la esperanza, para acoger la venida del Señor. Un tiempo en el que nosotros también estamos llamados a ser profetas, testimonios vivientes del resucitado, para poder afrontar las cruces de todos los crucificados de la historia que han sido negados y muchos de ellos que han perdido la esperanza. La oración eucarística número 5 dice una frase que cada vez que en Eucaristía la pronuncio a mí me emociona. Y es lo que yo deseo para el Adviento, para el de ustedes y el mío. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Muchas gracias.